Aquí comienza Red Más Noticias. El expresidente Álvaro Uribe dio detalles de la renuncia a su curul. Aseguró que implícitamente la Corte Suprema busca una medida de aseguramiento en su contra. Por medio de las redes sociales, el expresidente Uribe ha dado más detalles de la renuncia a su curul. Anunció que desde la tarde de ayer ha suscitado polémica y múltiples reacciones. Señaló que la Corte buscaría su detención. Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar. Simplemente me presume manipulador y me cita indagatoria con implícita medida de aseguramiento. Informa a la comunidad, persona muy destacada de la Corte preguntaba si a Uribe le debían encarcelar antes o después de la elección de Duque. Y sobre las interceptaciones y mensajes que harían parte del paquete probatorio que tendría la Corte Suprema de Justicia en su contra, el exmandatario señaló al gobierno saliente. Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI6, amigos de Juan Manuel Santos, autoridades extranjeras en una treta en mi contra. Uribe también capoteó las versiones de algunos sectores que le acusan de buscar favorecerse en la investigación para que ésta quede en manos de la Fiscalía y no de la Corte Suprema. Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora invente que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Publicó inclusive un fragmento de testimonios de acusadores que según él buscaban beneficios a cambio de enlodar su nombre. Esta es una de las notas que remite a la Corte el video de uno de mis acusadores antes de elecciones, que anunciaba que el exparamilitar invitaba a votar por Iván Duque, todo para desacreditar. Uribe sostiene que el comunicado de la Corte Suprema es un prejuzgamiento, pues el tribunal está calificando, sin escucharle, su acción como manipulación de testigos. Hace pocos minutos, el expresidente Uribe entregó una declaración en la que desvirtúa señalamientos de manipulación de testigos. A través de este video, Uribe explicó lo que desde el Centro Democrático se ha calificado como un entramado en su contra para hacerle parecer que estaba manipulando testigos. Según el expresidente, a él lo buscaron. Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra, el Tuzo, que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que a allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en una cárcel de los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe, envié carta a la Corte para que lo escucharan. También se refirió a la exfiscal, que supuestamente interfirió en la investigación. Sobre la exfiscal y testigo Hilda Janet Niño, me pidió una cita el doctor Hernando Torres Barrera. Me expresó que su familia es amiga de la familia de la exfiscal y que ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la Fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella. Nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado para que ahora hablen de un fallo de tutela que ya estaba producido, que desconozco, o de cambio de sitio de detención ajeno a mi alcance. Dijo que en todo momento informó a la Corte Suprema. La señora Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juan Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enrique Pardo. Dije a Vique que le comunicara al abogado, quien procedió a contactar al señor Monsalve. Me contó que le solicitó asesoría jurídica y seguridad, a lo cual reaccioné con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte. Reiteró además que no ha sido escuchado. Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal. Aseguró que hará llegar esta versión a la Corte Suprema de Justicia. La defensa del expresidente Álvaro Uribe y del representante a la Cámara, Hernán Prada, pidieron formalmente a la Corte Suprema que se les entregue copia del expediente y del material probatorio que condujeron al llamado a indagatoria de los congresistas. A primera hora de la mañana, los abogados y el propio representante Prada se notificaron en la Corte y pidieron copia del material probatorio. Lamento profundamente que no hayamos tenido nosotros oportunidad de ser escuchados en versión libre. Tengo las pruebas.
para corroborar mi inocencia. Prada además informó que continuará en su cargo. Por supuesto que no. No tengo por qué renunciar. Jaime Granados de igual manera pidió a la Corte copia del expediente para avanzar en la defensa del expresidente Álvaro Uribe. La instrucción del presidente Uribe de no dar declaraciones. Se espera que en los próximos días la Corte dé a conocer la fecha en la que serán escuchados en indagatoria el expresidente Uribe y el representante Prada. Hoy finalmente no fue presentada la carta de renuncia del senador y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez vinculado a este proceso en la Corte Suprema de Justicia. El nuevo presidente del Congreso, Ernesto Macías, dijo que la bancada uribista le solicitó al senador Uribe que reconsidere su decisión. La bancada insiste, nos reunimos hoy y hay pues inquietud en ese sentido, insistiendo de que él no debe renunciar. Él tiene incapacidad médica, creo que hasta el 3 de agosto, de manera que pues él podría tomarse esos días, de manera que él tiene su incapacidad médica y allá estará en su casa, mientras tanto no sabemos de la renuncia. La renuncia de Álvaro Uribe a su curul significaría un fuerte golpe político al Centro Democrático. Desde las toldas de este partido aseguran que hay pruebas de un entramado. En su comunicado oficial, el Centro Democrático calificó la indagatoria contra Uribe como un ataque orquestado. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos. El país estaba advertido de la inminencia de estos eventos, tendientes a atacar la estabilidad del nuevo gobierno. Y es que según Paloma Valencia, quienes hoy acusan al expresidente y al representante Prada de manipularlos, en realidad los buscaron con insistencia para acordar encuentros y luego usar esto en su contra. El presidente Uribe empieza a recibir razones de todo tipo de criminales que habían declarado en contra de él, de que se quieren reivindicar, que quieren contar la verdad, que les habían ofrecido dinero, que les habían ofrecido beneficios de libertad y que ellos habían mentido contra el presidente Uribe y contra su familia. El presidente empieza a recibir tanta información sobre estos temas que lo pone en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia en una demanda contra el senador Iván Cepeda. Incluso dice que a ella también la buscaron infructuosamente. Luego a mí me empiezan a llegar razones que de la cárcel de Cómbita, que quieren hablar conmigo, que razones muy importantes sobre el presidente Uribe. Yo fui categórica en que no me quería recibir razones de delincuentes. Afirma que al no ceder intentaron implicarla a través de miembros de su oficina. Luego se descubre que efectivamente fue una persona que estuvo un par de meses en mi oficina y que había recibido una información de una fiscal que sale después mencionada en las columnas de un distinguido periodista de Colombia. La bancada del Centro Democrático le ha pedido a Uribe no renunciar. Tras la decisión de la Corte se comenzaron a conocer detalles del expediente en el que se asegura que abogados del expresidente se reunieron con personas privadas de la libertad para supuestamente manipular su testimonio. El abogado Jaime Lombana aseguró que se trata de un montaje judicial. Apartes del auto de la decisión de la Corte, señalan que en su poder hay interceptaciones telefónicas de finales de febrero del 2018, en las que al parecer el representante Hernán Prada trata de contactarse con Juan Guillermo Monsalve, detenido en la cárcel La Picota, para que éste cambie su versión y diga que Iván Cepeda le ofreció prebendas a cambio de atestiguar contra el expresidente Uribe y su hermano. No he tenido ningún contacto, nunca. Ni telefónica, ni presencial con ese señor, ni con ningún bandido. Supuestamente el 22 de febrero se dieron 2 reuniones paralelas en la cárcel La Picota, en la que participaron los abogados Héctor Romero, Jaime Lombana y María Mercedes Williamson, además de los reclusos Prado Hache y Juan Guillermo Monsalve. Este último, el testigo, supuestamente manipulado en el caso de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe y viceversa. El señor Pardo se encontraba en un gran comedor dentro de la cárcel La Picota. Yo empiezo a preguntarle precisamente por su hernia, por su dolor, por cuántos años de prisión llevaba. Y a pocos metros, él me comentó que había un señor Monsalve, a lo que yo le contesté inmediatamente: si me vuelve a mencionar algún otro preso de este patio, yo me paro y me voy. Por fortuna de mi Dios y algo de intuición, ni siquiera me acerqué a ese señor, ni crucé palabra con ninguno. Que aquí había un gran montaje bajo, perverso, planeado, pensado, sofisticado, muy probablemente con la colaboración del gobierno de Juan Manuel Santos. Fuentes cercanas al proceso han revelado que hay videos grabados del día de la reunión en La Picota, así como una supuesta matriz de colaboración de una de las personas implicadas en los hechos.
El senador Iván Cepeda, involucrado en todo este enfrentamiento judicial con el expresidente Uribe, afirmó que el sorpresivo anuncio de la renuncia a la curul se debe al miedo que tendría el exmandatario ante las pruebas de la Corte. Anticipando que la renuncia de Uribe significaría un fuerte golpe político para las dinámicas del Centro Democrático en el Congreso, Cepeda puso en duda las intenciones de Álvaro Uribe con la decisión que sacudió el inicio del periodo legislativo. Uribe es consciente de que la Corte no ha tomado una decisión tan seria como la de llamar a indagatoria a un expresidente sobre la base de un sólido arsenal probatorio. Y creo que eso es lo que lo atemoriza realmente. Ante la posibilidad de que con la renuncia la investigación quede en manos de la Fiscalía, el senador del Polo anticipó que habría falta de garantías procesales. No se explica cómo no se hicieron algunas interceptaciones que habían sido ordenadas y que eran fundamentales en el desarrollo de la investigación, o cómo se ha perdido tal vez parte del material que fue recolectado durante esas interceptaciones. Insiste en que, aunque renuncia a su curul, los delitos de los que se señala Uribe, como la manipulación de testigos, sí tendrían relación con su rol como congresista. Hay evidentemente un propósito de coartar mi labor como congresista y también de poner a salvo su investidura dentro del debate parlamentario. Su abogado anticipó que se vienen acciones para que siga en curso la investigación por falsos testigos en la Corte Suprema. Ya consideramos que nos abre la posibilidad de presentar la demanda de partes civiles, es decir, de constituirnos como víctimas en los procesos. Una vez Uribe radique la denuncia en el Senado en pleno, se deberá votar si se acepta o no. Ahora veamos qué escenarios puede enfrentar el expresidente Uribe tras su retiro del Congreso. El escenario es el siguiente. Hay unos hechos ocurridos por los cuales se investiga por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos al expresidente y senador Álvaro Uribe. Lo primero, a los congresistas solo los investiga la Corte Suprema de Justicia. Esto de acuerdo al artículo 235 de la Constitución, en donde se le da la potestad de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Y en el parágrafo dice que este fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Si los hechos punibles tuvieron ocurrencia en la época en que fue senador, evidentemente, en principio, la competencia la tiene la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los miembros del Congreso. Los congresistas, ministros y hasta el propio presidente tienen una característica especial que puede ser usado al momento de juzgarse. Se le conoce como fuero, que es ese derecho o un procedimiento especial. Los fueros están previstos para proteger a las instituciones. ¿Qué significa entonces que Uribe pierda este fuero? La renuncia en sí significa que deja de ser congresista, pero acá se abren dos posibilidades. La Corte Suprema implica que el congresista es juzgado por la máxima autoridad judicial penal de este país, que sería la Corte Suprema de Justicia, y eso implicaría una garantía para la corporación y para la persona. Sin embargo, la jurisprudencia también ha dicho posteriormente que esta renuncia no necesariamente implica el cambio del juez. Y la segunda opción: pierde el fuero y debe ser juzgado como una persona particular, en cuyo caso la investigación la haría la Fiscalía General de la Nación. Se reformó la Constitución y a partir del Acto Legislativo 01, que entró a regir en enero de este año, se contempló garantizar la segunda instancia de los congresistas y aforados. Antes, esto no existía. Habría una sala de instrucción, un juez de primera instancia y un juez de segunda instancia. Eso no se ha conformado hasta el momento. ¿Y qué pasa entonces si al senador Álvaro Uribe no le aceptan la renuncia? Si no llegaran a aceptársela, sencillamente seguiría como senador y conservaría el fuero. ¿Qué pasa con el fuero que tenía como presidente? ¿Se le suma? ¿Ya no lo tiene? ¿Es distinto? Conserva el fuero como expresidente de la República siempre y cuando los hechos punibles de los que se trata hayan tenido lugar en la época en que era presidente de la República. En conclusión, el competente es la Corte Suprema de Justicia. Investiga y decide la Corte. Va a una segunda instancia que está en la propia Corte. Pero si va a la justicia ordinaria, investiga y acusa a la Fiscalía y resuelve un juez penal del circuito en primera instancia. Y en la segunda instancia sería el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en una sala penal, que sería en la ciudad de Bogotá. En este caso, podría haber recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Mauricio, esto es lo que hay. Ha pasado de todo un poco hoy en torno a este caso del expresidente Uribe.
Y ustedes ya lo veían en la secuencia de informes que les presentamos, pero sin duda hay que decir que en el centro del debate sigue lo mismo, y es conocer cuál sería la instancia que quedaría con la competencia para la investigación del expresidente, dependiendo de si él renuncia a su curul en el Senado o si no lo hace. Y eso parecía estar claro ayer, hoy no tanto. Usted ve a los especialistas y a los expertos, todos abren unos boquetes. También lleva esto a una siguiente pregunta, y es: ante esta disyuntiva, ante esta suerte de dudas, ¿qué pasaría con la votación en el Senado cuando ya el expresidente Uribe pues haga oficial el deseo de renunciar a su curul? ¿Lo van a dejar renunciar o no lo van a dejar renunciar? Paula, usted bien lo dice, hoy pasó de todo y no pasó nada. Sí, por ahora nada. Estamos más o menos en las mismas que ayer, ¿sí o no? Es decir, repercusiones por aquí, habla el uno, habla el otro, pero las dos preguntas fundamentales siguen sobre la mesa. La primera de ellas: ¿va a renunciar o no el expresidente Uribe, el senador Uribe, a su condición de senador, y se la va a aceptar o no el Congreso de la República? Y la segunda: ¿va a ser finalmente su proceso parte de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia o parte de la jurisdicción ordinaria? Esas dos preguntas siguen sin resolver todavía. Ustedes vieron las notas de Paula y de Jennifer, que nos dan un mapa, nos dan una visión general de cómo están las cosas desde el punto de vista de uno y otro interrogante. Yo solo quiero meterle un poquitico de picante y no precisiones, digamos, subrayar ciertas cosas que están planteadas allí, porque son las que van a terminar siendo claves. Primero, el picante en cuanto a si le van a aceptar o no la renuncia y si va a renunciar o no el senador Uribe. Ustedes oyeron al presidente del Senado diciendo él tiene una licencia médica hasta el día 2 de agosto. Es decir, que mientras tanto la gente que dice, pero es que no ha presentado la renuncia, pero es que cómo así, eso se está demorando, pues antes del 2 de agosto seguramente no vaya a pasar nada desde el punto de vista formal, y ahí vendrá la pregunta de si se la aceptan o no. Y ustedes veían también al Centro Democrático, en concreto a Paloma Valencia, diciendo que no quieren que el partido que vaya a renunciar el presidente Uribe, el expresidente Uribe, actual senador. Hay quienes andan todos los días por los pasillos del Congreso, entre ellos muchos periodistas, entre ellos los nuestros, que dicen allá se respira un ambiente según el cual no lo dejarían renunciar, o lo que es más, lo convencerían de que finalmente no presentara su renuncia, por una sencilla razón, por algo que mencionábamos aquí el día de ayer, y es que el Centro Democrático sin Álvaro Uribe en el Congreso es un Centro Democrático totalmente distinto al Centro Democrático con Álvaro Uribe en el Congreso. Por lo tanto, esa pérdida que tendría el Centro Democrático y por lo tanto el gobierno de Iván Duque de ese enlace tan importante en el Congreso, que no solo es un enlace, es un líder frente a una oposición más fuerte que la que ha habido en los últimos parlamentos de este país, por mucho más fuerte, más preparada, más organizada y con un estatuto de la oposición además. Dejar acéfalo al Centro Democrático en esas condiciones creo que sería muy complicado, y no sería nada raro que el presidente Uribe, el expresidente Uribe y hoy senador, estuviera reflexionando en este momento, hombre, ¿será que se me fue la mano diciendo que va a renunciar y más bien yo puedo acomodar las fichas aquí y quedarme en el Congreso? Punto número uno por ese lado. La gran pregunta por el otro lado, de si va por la justicia ordinaria o se queda en la Corte Suprema de Justicia. Vieron el árbol de probabilidades que nos mostraban en la nota de Jennifer. Por una parte, la Corte es la que termina decidiendo si se queda o no se queda, si hubiera renunciado. Si no renuncia a su fuero y se queda en el Congreso, pues es juzgado por la Corte Suprema de Justicia claramente. Si sí renuncia, todavía la Corte puede decidir, y ustedes vieron a Juan Manuel Charri también opinando al respecto, pero ojo, y a José Gregorio Hernández, pero ojo a lo siguiente. No tiene que ver con algo que muchas personas dicen, y es si los hechos ocurrieron mientras era senador. Pueden haber ocurrido mientras era senador, pero no estar relacionados con su condición de senador. Para que la Corte diga, incluso si Álvaro Uribe renuncia, se queda en la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, se necesita que los actos por los cuales se le está investigando hayan estado relacionados directamente con su condición de senador. ¿Están o no? No lo sabemos, porque no sabemos qué pruebas tiene exactamente la Corte Suprema de Justicia. Ese es el criterio clave. Incluso si renuncia, se puede quedar en la Corte si la Corte juzga que están relacionados con su condición de senador. Ojo a lo siguiente, veamos en la nota que el doctor Charri decía que en la Corte Suprema hay primera instancia, segunda instancia también, es decir, si en primera instancia salen mal las cosas y él va a una segunda instancia, también es en la Corte. Esa segunda instancia no está conformada todavía. Y hay abogados que dicen que al no estar conformada en el momento en que él es llamado a indagatoria, él podría después decir, este proceso no es legítimo porque en ese momento no estaba conformada mi segunda instancia. Eso por un lado.
Si se va a la jurisdicción ordinaria, es decir, si se va a la Fiscalía finalmente, que es la otra posibilidad, renuncia, le aceptan la renuncia, la Corte Suprema dice no tiene que ver exactamente con su condición de senador por lo que lo estamos investigando, por lo tanto se va a la Fiscalía. Ustedes vieron también en la nota, hay primera instancia, hay segunda instancia y hay una última. La primera instancia es un juez, la segunda instancia es un tribunal especial y la última instancia que existe en el sistema jurídico colombiano, que es la casación, que dicen los abogados es el mecanismo mediante el cual un juez corrige los errores de otro juez. La casación va a dar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, parecería que todos los caminos conducen hacia allá, mientras la pura política le parece decir al senador Uribe no se vaya porque deja céfalo el Centro Democrático. Espérense hasta el 2 de agosto, que creo yo que se van a mover muchas piezas y aquí les estaremos comentando. Haremos seguimiento como toca, señor. Un equipo de periodistas del diario El Espectador y de Caracol Radio fueron agredidos por un familiar de las personas involucradas en el caso denominado mermelada tóxica. Uno de los comunicadores fue atacado con un palo. ¡Respeta! Hey, señor, ¿por qué agrede a la prensa? ¿Por qué agredes a la prensa? ¿Ah? ¿Dónde está la autorización? No hay necesidad de autorización. Que respete. ¿Pero por qué agrede a la prensa? Respete, hermano. ¿Por qué agrede a la prensa? Con un palo. Que respete. ¿No le parece demasiado cobarde hacer? No peleen, no peleen. No peleen. Decirle a este país. El presidente electo Iván Duque designó a Silvia Costaín como la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el marco de la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, se dieron a conocer algunos nombres que faltaban en la cartera. Silvia Costaín será la nueva ministra de las TICs. Una ejecutiva con más de 20 años de experiencia, ha sido jefe de políticas públicas para el Cono Sur en Facebook, gerente en Apple, ministra plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, entre otros. El presidente electo Iván Duque también anunció a Karen Abudinen como la nueva consejera presidencial para las regiones. Antes se desempeñaba como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Jorge Mario Eastman como secretario general de la presidencia, quien anteriormente fue la fórmula vicepresidencial de Juan Carlos Pinzón. Y por último, designó a Jaime Amin como alto consejero para asuntos políticos. Fue senador del Centro Democrático. El alcalde Enrique Peñalosa anunció un recorte en el presupuesto de seguridad para la ciudad tras el hundimiento en el Consejo de Bogotá del proyecto de aumento en la tarifa de parqueaderos. Hay unos políticos que quieren ser las reinas de la simpatía y hay otros que desafortunadamente tenemos que gobernar tomando decisiones difíciles, impopulares. Nosotros heredamos un SIP totalmente quebrado que le debe más de 2,5 billones a los bancos, que hace rato suspendió pagos. Momento de alzar la mirada al plano internacional, y es que una tormenta sacude a la Casa Blanca. La cadena CNN reveló un audio tomado por quien fuera el abogado de confianza de Donald Trump, donde hablan de un supuesto pago a una exmodelo. El presidente Donald Trump fue grabado en 2016 cuando era candidato a la presidencia por su entonces abogado de confianza Michael Cohen, mientras discutían un posible pago para comprar el silencio de la exmodelo de Playboy Karen McDougal. I've spoken to Alan Weisselberg about how to set the whole thing up with funding. Yes, and it's all the stuff. All the stuff, because you never know where that company, you never know where he's going to be. Correct. So I'm all over that, and I spoke to Alan about it when it comes time for the financing, which will be. Listen, what financing? We'll have to pay. So no. I got no. El presidente reaccionó a través de su cuenta en Twitter. ¿Qué clase de abogado grabaría a un cliente? ¡Qué triste! ¿Esto fue una primera vez? Nunca se supo de esto, porque la cinta se terminó. Cortó tan abruptamente mientras yo presumiblemente decía cosas positivas. He oído que hay otros clientes y muchos periodistas que están grabados. ¿Puede ser así? ¡Qué mal! El actual abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, desmintió el supuesto pago.
Y atención a esto, por primera vez en la historia y tras años de investigación, científicos espaciales italianos encontraron un lago en Marte. La preocupación del ser humano por resolver los misterios del universo a través del tiempo parece tener una recompensa. Después de 3 años de investigación, la Agencia Espacial Italiana anunció que se descubrió un lago de agua salada bajo el hielo del polo sur del planeta rojo. Bueno, las observaciones finales son muy simples. El agua está allí y ya no tenemos dudas después de muchos años de investigación. El hallazgo se realizó utilizando el radar de una nave espacial en órbita similar a los que se emplean para identificar los cuerpos de agua que están debajo de los glaciales en la Antártida. Los datos que recibíamos del radar no coincidían con la presencia del material seco, así que la única explicación posible era que había líquido. El lago, de forma triangular, tiene un área aproximada de 20 kilómetros y está ubicado casi 2 kilómetros por debajo de la superficie. Sin duda, el reciente descubrimiento marcará un hito en las futuras investigaciones que se hagan sobre el universo. La compañía Global Hits, que hace parte de América Móvil y que selló una alianza con Claro Colombia, inauguró hoy sus oficinas en Bogotá para el área andina. Así se consolida como uno de los centros de desarrollo de tecnología más importantes del país. Recordamos que Red Más Noticias forma parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Las oficinas están ubicadas en 3 pisos del complejo Plaza Claro en el occidente de Bogotá y fueron presentadas por Robin Barkin, gerente de Hits Colombia, Felipe Labé, CEO de Global Hits, y por Carlos Centeno, presidente de Claro Colombia. Hits es una empresa del grupo América Móvil y es una empresa que trabaja de manera integrada con Claro, y esto lo que nos va a permitir precisamente es poder llegar a nuestros clientes, a las grandes empresas, a las pymes también, con soluciones de tecnología hechas a la medida. Este es un gran acontecimiento, ya que es una compañía que realmente va a aportar a lo que es la transformación digital, no solamente de sus clientes específicamente, pero del país en general, con las buenas prácticas internacionales que están trayendo al mercado colombiano. Hits es una empresa de soluciones digitales con 25 años de experiencia y presencia en 8 países de Latinoamérica. Su alianza con Claro Colombia está cimentada en 6 líneas de servicios. Todas las industrias en todo el mundo están haciendo una transformación digital. Esa transformación digital es una forma diferente de cómo hacer los negocios, de cómo llevar los servicios a los clientes, fundamentada en una cosa, la satisfacción de los usuarios. Claro se está convirtiendo de ser una empresa de telecomunicaciones, de conectividad, a ser una empresa de soluciones y servicios, trabajando de la mano de nuestros clientes. La empresa pasó de tener 465 colaboradores entre desarrolladores, ingenieros, analistas y consultores a cerca de 900. Colombia representa dentro de la región andina el país más importante. Hay sedes de Hits más grandes que Colombia, como México y Brasil. Pero dentro de la región andina, Colombia es lo más importante por el tamaño que tiene Claro Colombia y donde debemos ser protagonistas en todo el mercado. La meta de la compañía en Colombia para final de año es llegar a los 1.500 empleados. Y ahora nos concentramos en la cultura y el entretenimiento porque el buque insignia de Colombia, el Gloria, cumple 50 años y la Armada Nacional lo celebró por todo lo alto en el marco del Sail 2018, donde participan buques y veleros de todo el mundo. El embajador flotante de Colombia en los mares, el que navega las aguas del mundo representando la bandera tricolor, cumple medio siglo de vida. Y desde 1968 el Gloria recorre el mundo. Así que llevamos 50 años de Colombia por el mundo. El ARC Gloria es el buque escuela perteneciente a la Armada de Colombia que hizo su entrada triunfal a Cartagena dentro del marco del Sail 2018 por primera vez con más de 50 mujeres a bordo. Así que le hemos dado una importancia al reconocimiento de la mujer. La mujer está dentro de las fuerzas militares, dentro de la Armada Nacional, ya hace más de 20 años. Esta embarcación es un bergantín barca construido en España con una eslora de 7.6 metros y 1.300 toneladas de peso. Lo que se vive aquí a bordo es una experiencia única que le marca a uno de por vida su existencia. Su nombre fue puesto en honor a la esposa del general Ravis Pizarro, ministro de Defensa de la época de la compra. Y seguimos atentos a lo que acontece en Colombia Moda.
Carlos Garzón, nuestro enviado especial y periodista de la revista 15 Minutos, se encuentra muy bien acompañado. Carlos, buenas noches. ¿Con quién se encuentra? Paola, muy buenas noches, yo la saludo desde el segundo día de Colombia Moda 2018 y mejor manera no me puede encontrar al lado de Zion y Leno. Señores, bienvenidos a Medellín. Ay, muchas gracias, encantado. Bueno, ¿cómo lo recibe la casa? Porque ya esto definitivamente es la casa de ustedes, ¿no? Claro, nuestra segunda casa, acá siempre nos reciben con mucho amor y cariño y estamos súper contentos de estar aquí y poder participar en este gran evento. La música urbana se sigue tomando Colombia y un exponente de ustedes, J Balvin, presentó ayer la pasarela, ¿la vieron? Vi fotos, anoche estaba filmando un video, pero vi varias fotos y de verdad que, wow, espectacular. De verdad que hizo un trabajo increíble. ¿Por qué razón te pondrías una prenda de J Balvin? Ah, bueno, porque él es siempre bien colorido, bien entretenido, usa la ropa como es y yo creo que es un ícono de la moda. Claro que sí, un ícono de la moda. Ustedes miren imágenes de lo que se llevó anoche en la pasarela de J Balvin. J Balvin vibró anoche en la ciudad de Medellín gracias a su primera colección que realizó con la reconocida marca Jeff. El artista mostró en pasarela una tendencia urbana bastante marcada, en donde los colores azules, dorados, amarillos y naranjados fueron los protagonistas de la noche. Su colección descrestó a más de un asistente y críticos de moda, quienes le dieron el visto positivo al cantante como diseñador. Pero el motivo por el cual ellos están acá es porque vienen para la pasarela de Joy Style. ¿No es así, señores? Eso es así, Joy Style, que verdad vienen también con algo súper increíble, súper chévere. Van a ver un montón de mamacitas ahí en esa pasarela modelando su última colección. Entonces, pues nosotros contentísimos de formar parte también de este gran evento, que es una gran marca aquí en Colombia también. ¿Qué vamos a escuchar en pasarela? Ah, bueno, ahí le vamos a tirar de los clásicos de nosotros, como el tema de Otra Vez junto a Balvin, el tema de No Es Justo, que está pegadísimo, la Player Bandolera y por ahí, sorpresas. Sorpresas es lo que se viene definitivamente para Colombia Moda. Nos despedimos ya de Red Más Noticias con Paola, que está en estudio. ¿Qué le vamos a contar a Paola? Un besito, un abracito, te esperamos esta noche para que baile con nosotros un ratito. Dios la bendiga, Paola, mamás. Chao, feliz noche. Chao, Carlos, y a Zion y Lennox también, chao, les recibo yo. Todas esas flores iban para Paola, pero les recibo yo. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias, pero antes los invitamos a que no se pierdan hoy a las 10 de la noche la entrevista exclusiva con el presidente Santos de la Alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias, realizada por Diana Calderón en su programa Hora 20. Eso será a las 10 de la noche, no lo olviden. Llegamos al final, ustedes como siempre, gracias por su compañía y nos vemos mañana.